pilas para empezarla rápido. Nosotros hemos estado viendo en el día de ayer y en el día de antes de ayer el aparato reproductor masculino y luego el femenino. O sea que vimos todas las condiciones, digamos, que necesitamos para la formación de las gametas y cuáles son los órganos que posibilitan el coito para la unión, obviamente, de estas gametas. Hay algunos temas que están relacionados con este fenómeno de reproducción y esto es lo que sale al final de esta unidad, dándonos una breve introducción de la unión de esas gametas, cómo se hace unión a partir de la fecundación. Y les digo, dando una breve introducción, porque en realidad en la unidad que viene, que la vemos la semana que viene, vamos a ver qué ocurre en base a la fecundación y cómo se empieza a desarrollar el embrión. ¿Cuáles son los métodos que podrían evitar esta fecundación? O sea, métodos anticonceptivos, infecciones que están relacionadas, ¿sí?, con el coito y que no en realidad pueden perjudicar o no a la reproducción, pero en realidad sí involucran a los aparatos reproductivos. Y algunas, digamos, técnicas de reproducción asistida en base al concepto de subfertilidad, que son aquellas parejas que no pueden, por determinados motivos, procrear naturalmente. Entonces necesitan por ahí la actividad, o sea, el recurso artificial del hombre. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy y empezamos entonces primero con fecundación. Tienen un breve esquemita que les va, digamos, simbolizando etapa por etapa qué es lo que va pasando hasta que realmente las dos células se unan, que es lo que vamos a ver detalle por detalle ahora, ¿sí? O sea, cómo ese espermatozoide de arriba, las células de la granulosa, en realidad son las que lo rodean, penetra la zona pelúcida, que en esta imagen es lo que está dibujado en celeste, se fusiona, o sea, toma contacto con la membrana del ovocito, produce una reacción de zona y se fusiona permitiendo el ingreso del núcleo. Esto que se ve acá en esta imagen es como bastante difícil de demostrar. Hoy en día hay un montón de bibliografía que dicen que no es así. Antes decía como que el espermatozoide entraba solo en la cabeza y la cola la dejaba afuera, pero hoy en día se han visto que la cola del espermatozoide, parte de las mitocondrias, incluso también ingresan. Lo que pasa es que después degeneran. Por ejemplo, no hay ninguna de esas mitocondrias que quede después en el cigoto. Siempre las mitocondrias son de la madre. Por eso se pensaba que entraba solo en la cabeza, pero esta imagen así con la colita afuera se las he puesto a propósito porque Curtis en algunas cosas la grafica así, pero bueno, es como contradictorio. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para que lleguen al encuentro estas dos gametas? Nosotros habíamos visto en aparato reproductor masculino que en realidad las gametas masculinas salen del tracto masculino inmóviles, o sea, no tienen la capacidad de moverse, pero no se mueven, ¿sí? Maduran en el epidídimo, reciben líquidos que ayudan a que se preparen para la motilidad, como por ejemplo el líquido rico en fructosa, que recibe la secreción y que acompaña el semen. En la próstata también, digamos, es como que termina el proceso de maduración, pero todavía no se mueve. Para que se muevan los espermatozoides necesitan pasar por un proceso que se llama capacitación. La capacitación es la exposición al espermatozoide durante unas horas a determinadas condiciones que naturalmente encontramos en el tracto reproductor femenino y que artificialmente lo puedo generar en un laboratorio, de temperatura, concentración química y sobre todo algunas sustancias como las hormonas femeninas, particularmente la progesterona, que ayudan a que justamente ese espermatozoide elimine ciertos componentes de la membrana, o sea, modifique componentes de la membrana del espermatozoide, y de esa forma cambie la captación de oxígeno, aumentando obviamente la captación de oxígeno. Entonces, si yo aumento la captación y tengo un líquido rico en fructosa, y bueno, todas las otras condiciones se dan, hace que el espermatozoide pueda metabolizar mayor cantidad de energía y pueda empezar a moverse con mucha mayor fuerza. A esto se lo llama hiperactivación. O sea que la activación en realidad que yo sufro o el movimiento que puede ir con el mismo vaivén del semen es mínimo y realmente yo necesito para que lleguen a destino, que sería encontrarse con el ovocito, que se hiperactiven. Los espermatozoides que no se hiperactivan, que puede pasar, que algunos no entren en esto, no van a llegar a destino. No van a poder nadar tanta cantidad de distancia hasta llegar al ovocito, ¿sí? Entonces, primera etapa ocurre dentro del tracto femenino, es la capacitación que permite la hiperactivación. Segunda fase es atravesar las células de la granulosa. Las células de la granulosa, recuerden que están por afuera del ovocito y por afuera de la zona pelúcea, en una capa de células
cúbicas planas que después se volvía estratificada y que están unidas entre sí a través de ácido hialurónico. Tienen un montón de otros componentes, pero el ácido hialurónico sirve para fusionar tejidos de naturaleza conectiva. Entonces, como hay una matriz rica de ácido hialurónico, el espermatozoide libera una enzima que es la hialuronidasa a partir de su acrosoma, que es lo que se ve acá como pintado, digamos, de rosado más oscuro. En realidad yo lo veo así cuando está hiperactivado. O sea, le puedo teñir distinto si veo el acrosoma, digamos, o lo cargo de calcio, o estoy viendo en realidad si se produjo. Ahora vamos a ver el siguiente paso, que es la reacción acrosomal. Entonces, atravieso las capas de la célula la granulosa, rompiendo este ácido hialurónico, y llego a esto que se ve acá de celeste, que sería la zona pelúcida. El siguiente paso va a ser la reacción acrosómica, que en la reacción acrosómica el espermatozoide fusiona la membrana externa del acrosoma con la membrana de la célula, o sea, del espermatozoide, la membrana plasmática, y libera gránulos, que esos gránulos contienen varias enzimas, de las cuales una de las más importantes es la acrosina, que rompe acá con la zona pelúcida y puede ayudar a atravesarla, para llegar finalmente a la membrana del ovocito, en donde se produce lo que se llama reacción de zona. Ojo con esto, una cosa es la reacción acrosómica, que es la exocitosis de los gránulos que tiene el acrosoma, para poder permitir atravesar la zona pelúcida que rodea al ovocito. Y una vez que un espermatozoide toma contacto con la membrana, antes incluso que se fusione, aunque acá en esta imagen nada más les muestra el lisado, o sea, digo la reacción de Curtis, después le hice fusión de las membranas, antes en realidad que se fusionen, yo tengo que invertir la polaridad de la membrana del ovocito, que se llama reacción cortical o reacción de zona, que lo vamos a ver igual en la unidad, o sea, en la unidad que viene, significa la semana que viene, o sea, el lunes, para que puedan entender bien qué es lo que significa invertir la polaridad, para que después de ese momento ningún otro espermatozoide se pueda pegar. Ya sabemos que si accidentalmente, en el mismo momento mágico, dos espermatozoides se pegaran en simultáneo, igual tendrían 69 cromosomas de ese nuevo individuo, cosa que sería incompatible con la vida. Entonces podríamos decir que solo se une uno con uno, o sea, un espermatozoide con un ovocito, porque es lo único que puede sobrevivir. O sea, que esa reacción de zona evita que se metan en realidad cualquier otro espermatozoide y se pueda fusionar con la misma membrana. Se activan en ese momento, el núcleo del espermatozoide ingresa al ovocito y activa la segunda división meiótica de la mujer, que como ya hemos visto quedó detenido en ovocito secundario. En metafase 2 tiene que finalizar ese proceso de división, darme el óvulo realmente, y recién ahí, cuando yo tenga los dos pronúcleos, femenino y masculino, se van a fusionar en la célula huevo o cigoto. Y ahí comienza, digamos, la vida del nuevo ser, que empieza a dividirse desde el cigoto y sigue su recorrido hasta que se implanta. Como les digo, repasamos esto la semana que viene, así que no se preocupen, porque lo vamos a ver en vías del libro de biología de Lachman, que es el lugar donde ustedes estudian la partecita de fecundación y desarrollo embrionario, porque no lo ven de Curtis. Si bien Curtis trabaja desarrollo embrionario, la facu no se los pregunta de ahí. Bien, con respecto a los métodos anticonceptivos son aquellos que evitan, obviamente, la concepción, o sea, evitan la unión del espermatozoide con el ovocito. Hay algunos métodos que también, o sea, que sirven, digamos, como métodos de infecciones de transmisión sexual, y hay otros que únicamente sirven como métodos anticonceptivos. Estos 4 que tienen acá solo sirven como métodos anticonceptivos, pero no previenen las ETS o ITS. Ahora vamos a ver la diferencia, ya que es un método que en realidad no es de barrera, o sea, yo evito que se junten, pero en realidad no evito que cualquier agente patógeno tome contacto con el conducto. Entonces, dentro de estos métodos de barrera, voy a tener una doble efectividad en cuanto a las ETS, y además como métodos anticonceptivos. Tenemos algunos métodos que se los llama quirúrgicos o de esterilización, tanto en el hombre como en la mujer: vasectomía, ligadura de trompas; métodos hormonales, donde entran todos los componentes que influyen, obviamente, en el ciclo menstrual de la mujer y en la liberación hormonal y ovulación. Los espermicidas, que son, justamente como me dice la palabra, matan a los espermatozoides para tratar de que no lleguen.
Los métodos naturales, que sería el control a través del calendario, temperatura rectal, ducha, bueno, lo que sea, o sea, tratar de controlar que no lleguen, que no se tenga relaciones o que evite en el momento clave en el cual la mujer está ovulando. Entonces, bueno, tengo más probabilidad si no utilizo ningún método en otro momento, pero por ahí en el momento o en la fecha de ovulación hago otra restricción como el método ritmo o el calendario, que significa directamente abstinencia total en los días de ovulación. Y bueno, y después los métodos de barrera, donde están todos aquellos que impiden la llegada de una gameta con la otra. Con respecto a este método de esterilización, la vasectomía y la ligadura de trompas son prácticas quirúrgicas bastante similares en cuanto al efecto que producen en uno y en otro, ya que en la vasectomía lo que yo estoy seccionando es el vaso o conducto deferente, el cual es el que va a impedir que los espermatozoides que salgan del testículo lleguen obviamente a destino. En el caso de la mujer, desde el ovario, ¿sí? Yo tengo una sección, puede ser sección directa o puede ser como un nudito, que esto es realmente la ligadura, el otro es como que es una sección de la trompa. Impido que el ovocito del ovario llegue también a la trompa, que es el lugar en donde se produce la reunión del espermatozoide con el ovocito. Estos métodos generalmente me dan una esterilidad irreversible, porque es muy difícil desatar esto. Si yo hago un nudito, ponerle acá, o si también en el vaso de frente también hago un nudo, es muy difícil desatarlo y que vuelva a tener la constitución que tuvo anteriormente. Y ojo, así como a veces no puedo desarmarlo, o sea, es como medio un método permanente, a veces también en estas secciones de esta manera, no en el corte, sino en la ligadura, cuando hacen esta sección, este aprisionamiento, o porque lo hacen mal, o porque se filtró un huequito en el cual entran algunas células, hay individuos que tienen un margen, aunque sea mínimo, de posibilidad de también que no sea el 100% el método. A ver, siguen siendo de los más efectivos en cuanto a la fertilización, por eso me dice eficacia del 99,5 al 100, pero a ver, ¿qué está hablando la eficacia? ¿Qué pasó durante 100 contactos o 100 posibles embarazos? Si yo les digo 99,5, quiere decir que una persona cada 200 que tiene vasectomía o ligadura de trompa ha tenido hijos teniendo este método. Entonces, es como un número, en toda la cantidad que lo usa, es un número importante, 1/200. Si les toca a la persona que lo tiene, confiándose al 100% de que va a ser un método efectivo, es como raro. Entonces, es más, ha sido problemas hasta y debates que se han llevado hasta el divorcio, porque imagínense un tipo que tiene vasectomía, o sea, si la mujer se queda embarazada. Es obvio que la aborreó y la verdad que la mayoría de las veces va a ser así, pero hay algunos que han tenido la mala leche de que en realidad no era que le habían correado, era que realmente habían hecho mal la práctica quirúrgica y era hijo del padre vasectomizado. Así que bueno, estos serían como los métodos más seguros. Pero, profe, También se usan en un determinado momento de la vida también, porque nunca un adolescente o una persona joven va a recurrir a un método así cuando tiene toda una vida por delante, todavía no sabe qué carajo va a pasar como para tomar la decisión de una esterilidad irreversible. De hecho, si una persona tomara esa decisión a la edad de usted o como adolescente y voy al médico y digo, me quiero hacer una, no es tan fácil, ¿sí? O sea, por ejemplo, el Estado no lo cubre. O sea, si yo voy a un hospital público para hacerme una ligadura de trompa, tiene que haber un par de fundamentos. O sea, algo que atente contra la vida, no sé si son 7 embarazos, no sé cuánto. Bueno, no sé, poner un montón de prescripciones porque se supone que es una decisión que yo tomo a largo plazo y hay momentos en la vida en donde uno no tomo tanta conciencia de lo que realmente va a ser a tan largo plazo. Obviamente, si lo garpo, cualquiera. O sea, si lo paga un médico particular, lógicamente lo va a hacer cualquiera. Con respecto a los métodos hormonales, son todos aquellos que afectan el ciclo menstrual de la mujer. Hay en vías de estudio pastillas anticonceptivas para el hombre. Están siendo estudiadas en muchos laboratorios del mundo. Lo que pasa que, bueno, dudan muchos de la eficacia en el control que pueda llegar a tener el hombre consumiéndolas. Eh, y bueno, y las consecuencias que yo puedo tener a largo plazo, porque la realidad es que la mujer es mucho más fácil controlar a través de un método hormonal, ya que la mujer tiene un ciclo menstrual que yo puedo controlar en la producción de una sola gameta.
En cambio, en el hombre es más difícil porque hay una intermitencia de esa progesterona y esa progesterona también me marca no solo la producción de los espermatozoides, sino los fenómenos de erección o sea, si bien la erección en realidad depende justamente de la inervación nerviosa en ese momento, depende también de la carga de testosterona en sangre. Entonces, ¿cómo afecta la testosterona para que no se produzcan gametas, pero para que no afecte en sí al fenómeno del acto sexual, o sea, al coito? Entonces, bueno, es medio complicado, han sido mucho más difundidos, sí sé que están en investigación un montón de métodos en paralelo, pero bueno, Curtis ni lo nombra, y es más, les nombra algunos métodos de uso femenino bastante viejos. Recuerden siempre la data de esta bibliografía. Hoy en día se utiliza mucho más que estos métodos, que son los clásicos, la pastilla, ¿sí?, anticonceptiva, o píldora combinada, se le llama, porque tiene en realidad progestágenos y estrógenos distintos, o sea, los dos tipos de hormonas, para que ambos, en una concentración como mínima, inhiban a la secreción de FSH y LH, ¿sí? Distinto, hay pastillas que son solo de progesterona, que se les llama también mini píldoras, que en realidad se dan generalmente en las mujeres que están en época de lactancia, o algunas que no tienen intolerancia a los estrógenos. Si bien no hay mucha gente que no acepta o que tiene efectos muy indeseados con la píldora combinada, hay algunos que tienen una baja tolerancia a los estrógenos. Cuando se encuentra el motivo, por ahí se dan, en algunos casos, estas píldoras de progesterona sola. Lo que pasa es que esto evita el periodo menstrual, en cambio la píldora combinada no, porque tiene estrógeno y progesterona, entonces yo evito la ovulación, pero se sigue menstruando. Obviamente ambas necesitan prescripción médica y necesitan un control, un chequeo, tienen alta efectividad. Cuando yo digo de alta efectividad, no estoy hablando de la misma que quirúrgico, pero fíjense, el 99 al 100% es como una eficacia altísima, ¿sí? O sea, que se utiliza mucho, hoy en día es uno de los métodos más difundidos, los métodos hormonales, porque ahora a esto es a lo que iba, hasta hace un par de años atrás era lo más difundido, antes que todos los demás, la pastilla. Hace un par de años se produjo un fenómeno porque está hace muchísimos años la píldora de emergencia, pastilla al día después, pero hace un par de años, o por lo menos acá en países poco serios como la Argentina, que se comercializa sin ningún tipo de prescripción médica, esta píldora de emergencia era justamente de emergencia. Entonces, como era una píldora de emergencia, pero necesita una prescripción médica, evitaba que cometiéramos un abuso, que es lo que se está haciendo hoy en día. Hoy hay chicas jovencitas que están tomándose 2 o 3 píldoras de emergencia al mes. Les estoy hablando que cada píldora de emergencia es una bomba, como si me tomara 20 pastillas anticonceptivas, y le estoy dando una explosión hormonal al cuerpo, que al principio apenas la toma tengo hinchazón, por ahí hemorragias en el ciclo menstrual siguiente, dolor abdominal, náuseas, pero imagínense mandarse este combo todo el tiempo. Entonces por ahí empiezan a aparecer hemorragias muy severas, tienen internaciones, y chicas jovencitas que se quedan estériles por el abuso de esta pastilla, o sea, de esta bomba hormonal, que las termina produciendo una endometriosis, o se termina perdiendo en realidad la capacidad, o pólipos en el útero, y se termina perdiendo la capacidad directamente de fertilización siendo adolescente. Entonces, bueno, creo que se está haciendo un mal uso terrible, pero era para esto, era una píldora de emergencia. Y es más, fue creada con la intención no de un acto sexual que yo puedo prever, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una mujer producto de una violación. O sea, lo primero que hago en prescripción, en la denuncia, llega a la guardia, y la pastilla o la píldora del día después evita en realidad que esta mujer, que encima ha sido víctima digamos, de violencia física, tenga encima el riesgo de poder quedarse embarazada. Que para cómo hay un montón de corrientes que explican algunos fenómenos de que hay mucha probabilidad, más probabilidad de que la mujer que ha sido abusada sexualmente tenga un porcentaje de probabilidad, siempre depende de la ovulación, de quedar embarazada mucho más que en una relación que no ha sido forjada la violencia, porque en esa violencia se libera mucha cantidad de adrenalina, o sea, se liberan un montón de sustancias que por ahí en un acto sexual normal no existen. Entonces, eso es lo que causa que haya mayor, en realidad, activación de todo el sistema, aumentando la probabilidad de que el ovocito hacienda o el espermatozoide suba más rápido todavía. Entonces, bueno, a ver, si se hace un buen uso de este método es efectivo para determinados casos, pero hoy en día, como les digo, hay un abuso terrible. Y después tengo otros métodos un poco más innovadores. La inyección menstrual es bastante vieja, es administrar una dosis. La inyección menstrual se inyecta
una vez al mes más o menos, o sea, fíjense cómo voy variando y digo, a ver, de tomar una pastilla todos los días a por ahí poner una inyección una vez al mes, y aunque en Curtis no lo diga, hay otros métodos que hoy también son difundidos y son métodos hormonales, como el parche anticonceptivo que tiene absorción. Esto es porque por ahí uno no tiene la misma tolerancia a un método u otro, entonces en uno entra por la mucosa digestiva absorbiéndose, intramuscular, el parche se absorbe de forma dérmica, también se usan 3 parches y se descansa uno, o sea, tiene un ritmo 21/7 como muchas pastillas eh, anticonceptivas. El implante hormonal, que es un implante subdérmico y que a veces este implante dura 1 año, 2 años, 3 años, bueno, después ahora también están los chips, o sea, hay un montón de otros métodos más nuevos que siguen siendo métodos hormonales tratando de evitar lo que pasaba la mayoría de las veces con las pastillas. Las pastillas son sumamente efectivas, pero si yo me olvido una sola, y bueno, ya la desregulación que puedo hacer por una pequeña baja de hormona que se pegue un disparo y ovule, en realidad todo lo que hice en el otro proceso fue al pedo y baja la efectividad. Entonces, para que esta efectividad llegue, digamos, a su máximo de la pastilla anticonceptiva, se inventaron un montón de otros métodos que fuera más fácil que tomar la pastillita todos los días, que parece ser terrible acordarse. Y eso que ahora hay alarmas de celulares y todo, entonces uno puede, antes era más complicado acordarse, pero tenemos formas, digamos, de no olvidarnos. Bueno, métodos de barrera, como les dije, son los métodos que no solo impiden la unión del ovocito con el espermatozoide, sino que además de eso van a servir algunos más y otros menos para evitar las infecciones de transmisión sexual. Sin lugar a dudas, el más conocido es el preservativo masculino, no solo el más conocido, sino el más efectivo de estos métodos, y encima de ser el más efectivo, el más económico. Y de hecho está subvencionado por la mayoría de los estados de todo el mundo. Entonces, la realidad es que métodos hormonales muy conocidos como la pastilla o como el preservativo masculino incluso se brindan desde un centro de salud y con asistencia gratuita hacia la gente. Y esto tiene que ver con que son los más económicos, pero además de eso, que son los más efectivos. Entonces, obviamente, tienen mucho mayor uso. ¿Por qué los otros no han quedado tanto en desuso? Bueno, primero, no solo tienen efectividad menor, sino que económicamente, si no son redituables y requieren una cantidad de, digamos, previsión, es como que pierde el sentido del método de barrera. El diafragma, que es, bueno, ahora les muestro una imagen de algunos de ellos, pero el diafragma, que es una cápsula, digamos, de látex que se pone en el cuello del útero, es replegable este soporte, pero en realidad se dobla y se mete en el cuello del útero de la mujer, o la esponja también, que van acompañadas con espermicidas o algunos anillos, ¿sí? O capuchón cervical, que va obviamente en el cervix, acompañado todo con espermicida, porque si no pierde la efectividad. Son dispositivos que generalmente, para que funcionen de forma correcta, se tienen que colocar con una previa anticipación, a veces de 30 minutos, a veces de 1 hora, a veces una colocación que, bueno, no es media hora antes, pero necesito un tiempo, que pierde con el motivo por el cual yo uso un método de barrera, que generalmente es el sexo esporádico y casual, porque ninguna pareja estable en donde no hay una infección de transmisión sexual que se pueda contagiar, las personas utilizan métodos incómodos como el método de barrera. O sea, tratan de buscar otro método en el cual sea duradero y las parejas estables permiten eso. Entonces, o sea, el sexo casual no te permite decir, ah, no, para, que me falta media hora para meter el capuchón. O sea, es como el desuso mismo cae por esto, y por eso en realidad dentro de los que se colocan previo al coito, pero que es más fácil en tiempo administrar debido a la disposición del órgano sexual externo del hombre, es el preservativo masculino. Entonces, dentro de todos los otros, o sea, es como el más fácil, ¿sí?, de usar, o el más rápido, abarcando justamente esta, la intención de que sea un método de barrera. El que yo acá metería como medio dudoso es el DIU. Este cuadrito es de Curtis, lo estudian así igual, pero el DIU dispositivo intrauterino en realidad es clasificado de distintas formas, porque algunos lo consideran un método químico, otros hormonal, otro de barrera, y simultáneamente porque la T de cobre, que se la llama así, o se le ha llamado así al DIU, se introduce por el útero y bloquea el camino de las trompas de falopio. Entonces, estoy haciendo una barrera para que los espermatozoides ingresen, pero de hecho en esa T de cobre, esa misma disposición de cobre, y algunos liberan incluso hasta hormonas, crean
un fenómeno de rechazo o de expulsión, o sea, un fenómeno químico hacia los espermatozoides, y hay algunos que se consideran que en realidad no es que ni siquiera evitan eso, sino que evitan la implantación, o sea, que si se unieron después evita que después se implanten el útero, o sea que de esta manera, incluso como les está diciendo la definición de Curtis, ¿sí? Previene la fecundación es que previene que se unan, o sea, estoy haciendo que no se unan o que el espermatozoide no llegue a destino y eso lo puedo lograr por un fenómeno de barrera, un fenómeno químico. Pero evitar la implantación es como que hasta el discurso de evitar la implantación lo está definiendo como abortivo. De hecho, miren, Curtis define también a la píldora de emergencia como abortiva. Detiene el embarazo y evita la implantación. Y esto la verdad, chicos, que no me gusta nada, porque hay un montón de bibliografía nueva que habla del mecanismo específico que utilizan y evitar la implantación sí sería que ya hay previamente un cigoto y hay un montón de evidencia que comprueba que no. Pero bueno, estudienlo como lo dice acá y entiendan que este DIU, si lo buscan en cualquier lado, lo van a poder encontrar como otro método, pero teniendo en cuenta que estoy ahí metiéndome en la trompa y no dejo que el espermatozoide ascienda, uno de los mecanismos sería de barrera. Pero este caso, este DIU, sería el único de todos los demás que no es efectivo y que es prácticamente nula esa efectividad con respecto a las infecciones de transmisión sexual. Ojo, en las otras más o menos, porque la esponja espermicida se coloca arriba y tampoco yo voy a evitar la infección de transmisión sexual. Es depende a dónde frene. Los más efectivos siempre van a ser los preservativos porque cubren todo el órgano sexual, femenino o masculino. El masculino, obviamente, bueno, ya lo conocen, y el preservativo femenino tiene esta forma en donde hay como una apertura que tiene como un alambre y va fijo arriba en el cuello del útero y esta boca ancha va por afuera de la vagina, ¿sí? O sea, que tiene que quedar cubriendo por fuera. Entonces, tanto el preservativo masculino como femenino evita el contacto, entonces de esa manera yo puedo evitar una infección de transmisión sexual, porque no hay contacto mucosa a mucosa. Todos los métodos que vimos recién, como esponja, diafragma, capuchón, necesitan espermicida. El espermicida es un líquido, una crema, que se puede dosificar sola o acompañada con estos métodos que estamos viendo, que mata a los espermatozoides. Solito tiene una efectividad que no es tan alta, pero se complementa con los demás. También necesita una colocación previa de 30 minutos antes y sacarlo 6 horas después, porque esto también en los métodos que estamos viendo, o sea, un diafragma, una esponja, la tengo que encima sacar después. ¿Por qué? Porque si yo tengo un diafragma con espermicida, que estoy dejándolo ahí para que actúe, pero inmediatamente después del coito lo saco y bueno, algún espermatozoide se me va a filtrar y se va a mandar, o sea, tengo que estar ahí un buen tiempo para que el espermatozoide obre sobre él, se mueran esas células porque están en una condición en la cual sobrevivirían, y si no fuera por el espermicida, estarían ahí 48 horas porque están en el epitelio de la mujer, entonces también habría una tasa de efectividad más baja todavía. Entonces, por eso, sacar o lavar o lo que sea, 6 horas después. Chicos, el espermicida no sé hace cuánto yo no lo veo en ninguna farmacia. Creo que los últimos espermicidas que he visto en el mercado son estos que vienen con uno de los preservativos, no me acuerdo si son los Prime, que viene con un líquido espermicida, pero ir a comprar un espermicida a un laboratorio, o sea, a una farmacia, no sé hace cuánto que no se fabrican y acá en Argentina hace años y años que no se usan. Por eso les digo, como acompañaban a métodos que han quedado prácticamente en desuso porque son caros y no muy prácticos, medio como que el mercado no lo... O sea, no hay demanda, obviamente no creo la oferta. Métodos naturales. Consideramos métodos naturales aquellos que, bajo ningún punto de vista, me van a cuidar sobre una ETS, pero sí van a tratar de resguardar el momento en el cual en la ovulación hay más probabilidad, lógicamente, de que se unen gametas femenina y masculina, entonces trato de ir contra eso. El ritmo, o sea, el método del ritmo o el método del calendario, es aquel que, conociendo el ciclo menstrual de la mujer, yo evito la cópula, o sea, hay abstinencia durante los días probables de ovulación, únicamente ahí. Claro, efectivo y hasta por ahí nomás, con una efectividad del 65 al 85% en las mujeres que conocen su ciclo y que son regulares, porque si no hay irregularidad en el ciclo no sirve. O sea, si yo tengo ciclos de 45 días y al otro de 30, y al otro no sé, cuando corno ovulé, entonces no puede haber abstinencia en un proceso, en un momento en el cual supuestamente estoy ovulando si no lo conozco. Otro método que se usaba mucho, nuestras abuelas, bisabuelas también, era la ducha vaginal, en la cual después de tener relaciones sexuales, el mismo chorro por ahí del video de agua trataba de limpiar todo el contenido, el resto de ese mes, y se pensaba que eso ayudaba obviamente a prevenir el embarazo. La realidad es que
esta ducha tiene una efectividad bajísima, porque se ha comprobado que muchas veces hace incluso lo contrario. O sea, cuando el hombre eyacula dentro de la vagina, ese semen se coagula arriba, en donde está el cuello del útero, vieron que tenía como un pliegue, así una forma, y después sale el cervix. En ese pliegue que yo tengo entre la vagina y el cuello del útero, se queda condensado y coagulado el semen durante 3 a 10 minutos para darle tiempo a todos esos espermatozoides que suban. Entonces, una vez que se expulsa, es inmediato, o sea, cuando toma contacto con el aire, es inmediato que esa coagulación del semen se lleve a cabo en ese momento y después cae. Entonces, la ducha lo que está haciendo es hacer caer el resto de semen, pero no la mayor cantidad de semen que tiene la mayor cantidad de espermatozoides y que permitieron ascender. ¿Y por qué puede dar el efecto adverso? Porque a veces ese mismo chorro que yo mando de agua ayuda a que entre más todavía. O sea, que lo que estaba ahí, o sea, suba más, y al fin y al cabo le estoy echando agua y tampoco es un ambiente tóxico para ellos. Entonces por ahí los empujo y puedo lograr lo contrario, que sería obviamente que ingresen más cantidad de espermatozoides todavía. Bueno, y como último método natural, el coitus interruptus o coito interrumpido, que tiene el 60 al 90% de efectividad, dependiendo obviamente la pareja, y como dijimos, es el retiro del pene antes de la eyaculación, pero pierde efectividad porque, como vimos, las glándulas vulvoretrales liberan un contenido, digamos, de un líquido preseminal, con mucosidad, más que nada para permitir el coito, pero que arrastra como unos 2 millones de espermatozoides. Entonces, la efectividad baja porque por más de que el hombre pueda controlar la eyaculación, ese líquido preseminal no lo puede controlar y baja el margen porque cualquiera de ellos puede llegar hasta el encuentro, digamos, con el ovocito. Bien, vamos a ver ahora las enfermedades de transmisión sexual. La realidad es que la efectividad que tienen los patógenos que causan enfermedades por vía sexual tiene que ver con la ignorancia o la falta de capacidad que ha tenido el ser humano de distinguir en realidad la importancia de una patología y abandonar el pudor para ser tratado en el momento correcto, o los prejuicios que existen, y retarda tanto la visita al médico, una infección de transmisión sexual, que aumenta la efectividad terriblemente de los patógenos que a lo largo de la historia se han pasado, que podrían haberlos erradicado mucho más fácil, porque generalmente se hacen enfermedades de tipo incluso crónicas, porque la gente no se trata, o sea, no va al médico y no se trata. Muchas de estas infecciones están causadas por bacterias. Las bacterias requieren de un antibiótico. Y sin embargo, a la mayoría de las personas quizás no les da vergüenza ir a un neumonólogo porque tienen tos. Pero sí les da vergüenza ir a un urólogo porque tienen secreción, no sé, de la uretra, ya sea en el pene o en la uretra femenina, o porque tienen ardor en la zona vaginal. O sea, esa cuestión como pudorosa, ¿sí?, que hace que falta información y encima uno tiene un prejuicio de ir, de tratar de que se vaya solo y después vemos, o me las trato de ingeniar solo, ha hecho que la vía sexual sea una vía muy efectiva para transmisión de un montón de estos agentes patógenos. Muchos de ellos encima, para prosperar, las primeras etapas son asintomáticas o son sintomáticas pero desaparecen luego los síntomas, lo cual hace que uno también decida no ir al médico. Como muchas de estas son infecciones pero no causan sintomatología, es como difícil llamarlas enfermedad en sí. Por eso desde el año 1998 la Organización Mundial de la Salud sugiere no llamarlas enfermedades de transmisión sexual, sino infección de transmisión sexual, aquellas que cursan con el agente patógeno dentro, o sea, que han ingresado por la puerta de vía sexual, pero que cuesta que sean advertidas por ellas. Cuando realmente se convierten en una enfermedad, la llamo ETS o enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si una persona contrajo HIV, es que contrajo una ITS. Pero si ya tiene SIDA, porque hay manifestación clínica, entonces el SIDA es una ETS. ¿Sí? La diferencia es importante porque hay muchas que se cursan como asintomáticas. Lo que vamos a hacer es ver las principales de ellas. Una de las enfermedades más comunes, o sea, con mayor tasa de contagio que existe, es el linfogranuloma venéreo, que también se le llama clamidiasis. Ojo, no se la confundan con candidiasis,
porque candidiasis es producida por cándida, clamidiasis por clamidia. Nosotros vimos a la clamidia trachomatis, la vimos como bacteria patógena, de hecho también pusimos como homología en el cuadernillo de Múnera a clamidia pneumoniae. Y no solo es una enfermedad de transmisión sexual bastante común, sino que encima tiene mayor sensibilidad en los adolescentes y en la época de la pubertad, ya que debido al crecimiento de las hormonas, sobre todo en las mujeres, ese tapiz de la vagina está mucho más sensible, entonces al estar más sensible tiene más permeabilidad y es más probable que ingrese, o sea, efectivo el ingreso de estos patógenos. Las microlesiones que se producen, el trauma, digamos, de la mucosa en el acto sexual, permite que esa puerta, por esas microlesiones, es como entrar por sangre, pero también traspasar a través de la mucosa. Por eso la vía sexual es efectiva, digamos, ¿sí? Porque estoy permitiéndole el ingreso a través de estas microlesiones. ¿Qué es lo que hace el linfogranuloma venéreo, o sea, la clamidia trachomatis? Produce úlceras, que son úlceras transitorias, o sea, que quiere decir que duran un tiempito y después desaparecen en los genitales externos, inflamación de algunos ganglios, o sea, adenomegalia, pero el tema es que cuando están presentes estas úlceras transitorias, si yo no las trato en el momento, que es lo que recién dijimos, o sea, el tema del pudor, un montón de cosas hace que uno no trate esto, que debería tratarlo, puede afectar al útero, a las trompas de falopio y causar en un 25% de casos de las mujeres infertilidad o embarazos ectópicos, o en el hombre también puede dar como consecuencia a largo plazo una infertilidad masculina. Como les digo, hay mayor sensibilidad en los jóvenes, entonces encima es peor esto, porque hay muchos de los jóvenes que han iniciado su vida sexual, pero bueno, obviamente no lo han compartido con sus padres, eh, y por ahí no van al médico solos. Entonces, como es más fácil evitarlo, hay muchas jóvenes o chicas jóvenes que se han visto con cuadros de esterilidad con clamidias no curadas o crónicas que tienen que ver con esto. O sea, que no haber administrado el antibiótico en el momento exacto, que si se hubiera ido era una boludez, porque es lo que pasa con muchas de estas infecciones. Si yo administro el antibiótico en el momento correcto, no estaría hablando de estas consecuencias a largo plazo. Otra de las infecciones de transmisión sexual es gonorrea. Gonorrea es bastante difícil que uno no vaya al médico, si bien la consecuencia a largo plazo también es la esterilidad, e incluso puede producir lesiones también cardíacas y nerviosas, generalmente tiene como ya una irritación, un dolor mucho más fuerte en las zonas afectadas, generalmente en el ingreso de la bacteria, que también ya la conocemos, que es Neisseria gonorrhoeae, que produce una toxina que lesiona mucho la zona, entonces realmente no, termina no sanando, o sea, cada vez empeora más, además hay una secreción purulenta, o sea, como de color del pus, con mal olor, muchas veces esto, micción frecuente dolorosa, sobre todo en el hombre, por uretritis, entonces, bueno, por más de que sea sumamente incómodo, uno termina recurriendo al médico porque los síntomas son mucho más fuertes, entonces puede llegar a casos graves en donde la instancia previa por ahí no fue tratada, pero generalmente se trata antes porque tiene síntomas mucho más fuertes. ¿Sí? Entonces, aunque de vergüenza, bueno, ya llega un momento en donde es incompatible con la supervivencia y se recurre al médico. Otra infección de transmisión sexual es el papiloma humano, que la agente causal es el virus del papiloma humano o HPV y produce verrugas, que es una manifestación benigna de la patología, pero ahí estamos viendo en un pedazo de piel, esta sería como una verruga causada, digamos, por este papiloma, que puede causarse en distintos lugares de punto de entrada de ese papiloma, pero lo más importante de este virus, más allá de la verruguita, es que combinado con otros factores, puede ser el responsable de cánceres como el cáncer de cuello uterino, de vagina o de pene. Más conocido el cáncer de cuello uterino, pero también puede producir estos cánceres en órganos sexuales secundarios. Como el cáncer de cuello uterino es el más común y además el más invasivo, justamente la única manera que yo tengo de prevenirla es controlar desde el cuello del útero a través del Papá Nicolau, que por eso se le pide a las mujeres sexualmente activas a partir de esa edad y toda la vida que mínimo una vez al año se hagan este control para que yo pueda detener precozmente y si veo una de estas verrugas, una manchita en el cuello del útero, pueda extirparlo. Muchas veces se hace criocirugía, se saca en frío, es como una biopsia muy sencilla, no tiene máxima complicación, pero se manda a analizar. Entonces,
Ojo, porque hay una manchita que puede parecer benigna o nada, se hace un tratamiento, pero a veces yo encuentro una manchita mínimo y ya es un carcinoma y tengo que extirpar todo el útero, o tengo que hacer quimioterapia, o tengo que hacer hormonoterapia, o sea, lo que fuera. Y lo puedo detectar a tiempo. En cambio, si no hago el Papá Nicolau, ¿saben qué? De aquí que yo me dé cuenta por algún síntoma que está ese cáncer, olvídense, ya se dispersó por todos lados y ya no hay quien nos salve. Entonces, las detecciones precoces son muy importantes y más allá de lo que es externa o esta verruga, que no me importa mucho, el problema es la consecuencia secundaria. Y hay una tasa tan alta de gente que tiene papiloma, que bueno, obviamente también hay que tener en cuenta esto, que la mayoría de la gente que no ha sido desde que metieron la vacuna, porque ahora los chicos que nacieron más o menos en el 2000, no, no sé, ¿ustedes tienen la vacuna del HPV puesta? No me acuerdo si fue desde el 2003 o 2007. ¿Les pusieron en la escuela la vacuna del HPV o no? Yo creo que sí, me acuerdo, o sea, estábamos en el primario y nos ponían vacunas, pero no me acuerdo exactamente cuál. Pero Bien. iban a las escuelas y ponían vacunas, me acuerdo. O sea, Sí, yo no tanto me en acuerdo, por el... eso les digo cuál es el límite. Sí, en realidad siempre te vacunan en la escuela, te ponen todas. No, 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 pero puntualmente digo la del HPV, hubo un tiempo donde le ponían nada más la vacuna del HPV a las chicas menores de 11 años y que todavía eran vírgenes, y después cambiaron en la ley, más o menos cuando mi hijo estaba en quinto grado, mi hijo es del 2007, y ahí cambiaron, pero se demoraron como unos 10 años más en cambiarlo. Eh, o sea que se implementó más o menos en el 2000, qué sé yo, 18, mientras que la otra se venía implementando hace 10 años más. Y también les pusieron la vacuna del HPV a los hombres porque vieron que también había cierta efectividad, es más, algunos cánceres, como les digo, de pene, porque antes se pensaba que era completamente asintomático en el hombre. Entonces, hoy en día el plan de vacunación obligatorio incluye la vacuna del HPV tanto en varones como en nenas. Un tiempo se los ponían solo a las nenas, cuando se descubrió que tampoco están, es una de las vacunas más nuevas, digamos, dentro de así de metidas en el calendario de vacunación oficial, y que después se comprobó que también era efectivo en los hombres, porque los hombres al fin y al cabo Profe, las mayoría veces son portadores de HPV, pero son completamente asintomáticos, salvo estos casos raros, pero si no, no tienen síntomas. Bueno, después tenemos el herpes genital, profe, que el herpes genital, sí, vale. ahí lo busqué en internet y dice que en el año 2011 se hizo para todas las niñas nacidas a partir del año 2000 y después en el 2017 se amplió para los varones de 11 años, nacidos Ahí a está, partir del 2017, 2006. hice mencionada, 2017, 2018, pues me acuerdo que mi hijo estaba como en quinto grado, en la primaria, una cosa así. Bien. Bueno, eso se modificó justamente por eso, porque ha ido cambiando a lo largo los datos, digamos, científicos, a lo largo de los años, y decir, ah, no, habíamos puesto solo a las niñas, no, pero el niño, porque tiene una alta tasa de contagio desde el varón, entonces, claro, yo no lo vacunaba al varón, lo vacunaba a la niña, pero el varón tenía una alta tasa de virus, entonces si no tenía la suficiente cantidad de anticuerpos la mujer generada por la vacuna, al final se terminaba contagiando igual. Entonces empezaron a meter vacuna para todos. Bueno, gracias, Vale, por el dato. Yo tengo doble pantalla abierta, pero para googlearlo los años era más complicado. Bueno, entonces deben tener ustedes ya por la escolarización la vacuna la vacuna del HP, por lo menos todas las chicas. El herpes genital es como lo mismo que el herpes labial, nada más que es producido por otro virus. Acuérdense que estos también los vimos, el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. El herpes simple tipo 2 era el que producía herpes genital, pero el herpes en sí tiene una forma, una contextura de la lesión en la piel que es muy parecida. Nada más que el herpes labial generalmente se desarrolla en la zona bucal y el herpes genital, si bien se desarrolla en la piel de los genitales, si abarcamos no solo el sexo vaginal, sino el sexo oral o el sexo anal, también hay lesiones en la puerta de entrada del virus, por eso pueden haber estas lesiones ulcerosas en los labios, en la ventana nasal, en la conjuntiva, en la córnea, o sea, en las zonas del rostro, incluso en la piel que rodea el orificio perianal también. Lo que pasa es más difícil de visualizarlo, porque si está en la parte más interna, no lo voy a ver, por eso no aparece como zona, digamos, frecuente. Lo peligroso de este herpes genital es que puede atravesar la barrera placentaria. Eso quiere decir que si la mujer tiene una alta dosis, o sea, de este virus simple tipo 2 durante el embarazo y atraviesa la barrera placentaria, puede causar en el bebé ceguera, sordera o incluso la muerte. ¿Sí? Entonces, no todas las infecciones
de transmisión sexual en un individuo adulto van a ser iguales que transmitidos a través de la barrera placentaria, ¿sí? Entonces, es como uno de los más peligrosos, así como otras patologías, sexuales o no, como la toxoplasmosis o el HIV, bueno, un montón de patologías que son más graves en el bebé cuando se está desarrollando. Otra infección de transmisión sexual es la sífilis. También vimos sífilis, o por lo menos vimos que estaba producido por Treponema pallidum, una bacteria también, la única espiroqueta que tienen que conocer patógena del hombre, porque después tienen otro ejemplo de leptospira en el cuadernillo de Monera para acordarse de esa forma, digamos, de la bacteria. Y la sífilis tiene una lesión muy particular, que es una úlcera, pero es una úlcera que parece blanda, pero está dura, y además es indolora. Peor total. Porque si es indolora, o sea, si encima la gente no va al médico, si encima no le duele o no hay una molestia y solo es una cuestión, o sea, estética si se quiere, chao. Esa lesión que se llama chancro, que se ve de esta manera, ahí tienen una ubicada en el pene, acá tienen otra lesión de la zona peringuinal, sana rápidamente, encima que no duele ese chancro, sana rápidamente, sí es sumamente contagiosa, pero rápidamente en realidad se disipa, se va, entonces uno dice, bueno, listo, me curé, sí, para que voy a ir al médico. Lo cual hace que haya muchos casos de sífilis que pasen a una segunda fase, incluso una tercera fase crónica, en la cual no es que desaparece el chancro porque Treponema pallidum no está más, es porque Treponema pallidum dejó ese chancro ahí en la puerta de ingreso, pero si yo no lo traté, se empieza a reproducir, pero se va dentro de nuestro cuerpo. Entonces esos mismos chancros que yo veo en la periferia, en la zona inguinal, se empiezan a desarrollar ese crecimiento de estas bacterias como cúmulos en distintas partes del cuerpo. Entonces hay una fase en la cual empiezan a salir lesiones escamosas de este tipo, pero en todo el cuerpo, y ya sí son dolorosas, y además de ser dolorosas, también digamos, pasan por una fase en donde no tienen tan alto contagio, pero sí más sintomatología, y ya sí pasan estado crónico o fase latente, empiezan a afectar órganos vitales como lesiones neurológicas o cardíacas graves que pueden terminar llevando a la persona a la muerte. O sea, es una patología que se demora sus años en la latencia hasta producir patologías, digamos, cardíacas o neurológicas que terminen matando a la persona. Pero lo terminan haciendo. O sea, la persona que tiene sífilis crónica generalmente se muere de eso, de sífilis. ¿Sí? Y el problema es que ya cuando pasé el estadio inicial y yo no lo traté, no lo puedo tratar. O sea, si yo tengo una fase crónica o esta segunda fase, no importa, o sea, no hay cura. O sea, o la trato al principio o si no, fuimos. O sea, hicimos una fase crónica. Es como, no sé, como algunas infecciones de protistas, como hemos visto, no sé, el mal o la enfermedad de Chagas. Si en el momento yo puedo tratar el Trypanosoma cruzi, listo, pasó ese primer momento, listo, es una fase latente, ya está, se fue al corazón, se almacenó, no importa ahora qué antiparasitario le dé, igual va a entrar en una fase crónica. Hemos visto casi en todas las unidades algunos ejemplos de este virus, del virus del HIV, porque tiene muchas particularidades, como por ejemplo ser un retrovirus, o sea, tener mecanismos específicos para controlar el ciclo celular, poder sintetizar o portar telomerasa, entonces también lo vimos en ciclo celular, lo vimos en sistema inmune. Bueno, hemos visto un montón de veces este HIV, así que no hace falta que lo volvamos a ver, digo, en cuanto a estas características, por eso esta unidad de Curtis casi como que no les dice nada, porque da por sentado un montón de cosas que ya hemos visto anteriormente. Pero recuerden, por favor, que al tener este virus una fase, un ciclo lisogénico que dura de 5 a 15 años, hace que los primeros años sean completamente asintomáticos. Y la persona que se contagió de HIV tiene realmente una ITS que durante muchos años es una ITS y se transforma en enfermedad después de un momento en donde, si no es consciente, quizás ni sabe de quién se contagió ese HIV, porque quizás han pasado muchísimos años. Entonces, en el momento en que ya se descubre, ya, bueno, obviamente no hay tratamiento tampoco inicial, o sea, lo que sí hay es prevención de todas las infecciones de transmisión sexual, de métodos por ahí de barrera para evitar el traspaso de este virus. Y en el momento en donde ya hay contagio y ya hay una afectación del sistema inmunitario, de los linfocitos T, como ya sabemos, afecta a todo el sistema inmunitario. Entonces, una persona que tiene SIDA no se muere de SIDA, sino se muere de cualquier otra enfermedad que no puede atacar el sistema inmune normalmente o se debilita tanto
el sistema inmunológico, que yo ya no puedo defenderlo al cuerpo bien, incluso de patologías que hasta estábamos vacunados y eran pandemias por ahí erradicadas, como sucede con la tuberculosis, qué sé yo, con el linfoma de Burkitt, que es sumamente poco común encontrarlo, no un linfoma, o sea, mucha gente tiene cáncer de los ganglios linfáticos, pero no el linfoma de Burkitt, o neumonías, que hay un montón, pero por neumocitis carini es como raro y lo encuentro en personas que tienen, digamos, esta patología previa a este HIV. Entonces, cuando yo digo enfermedad marcadora de SIDA es porque si yo me encuentro una persona que tiene esta infección, como es poco probable que le dé una persona que su sistema inmunitario esté normal, la mando. Acá en esta provincia lo mando al Lencinas para que se haga un estudio para ver si hay presencia, obviamente, de HIV o no. Por eso se las llama enfermedades marcadoras de SIDA. Tienen unos cuadritos, un cuadrito, yo se los divido acá en varios, pero tienen un cuadrito que les hace un resumen de varios de los patógenos que acabamos de nombrar y les agrega algunos más. De estos que les agrega tienen que conocer el nombre y la patología, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros nombramos al herpes tipo 2 o al papiloma, pero tienen que saber que el virus de la hepatitis B o molusco contagioso también son virus que producen en realidad patologías, digamos, de transmisión sexual. En el caso de las bacterias igual, ¿sí? Hay algunas como Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis que nombramos acá. Bueno, todas las demás productoras también de algunas infecciones vaginales, o sea, vaginosis o vaginitis, que sea solo inflamación e irritación, de cada una de ellas, ¿qué produce? ¿Sí? Por ejemplo, Haemophilus ducreyi, que produce un chancro, pues un chancro blando y no duro, como el de la sífilis, entonces por ahí se ve, y sin la palpación se ve como muy parecido. Y por último, algunos otros patógenos que no son bacterias ni virus, pero que también pueden producir infecciones de transmisión sexual y que agregan por ahí un síntoma, algunos que ya conocemos. Por ejemplo, nosotros vimos entamoeba histolítica y Giardia lamblia, y vimos Trichomona vaginalis. Trichomona vaginalis ya vimos que causaba infección vaginal y lo vimos tal cual así en protista. Pero entamoeba histolítica y Giardia lamblia las vimos en protista, que eran como productores de una patología intestinal, que no tenía nada que ver con esto. Sin embargo, la Giardia lamblia, al producir enteritis, o la entamoeba histolítica, al producir rectolitis, o sea, inflamación en la parte rectal por la misma disentería, y la Giardia lamblia también, eso puede aumentar, digamos, la probabilidad de que estos agentes patógenos se pasen a la zona urogenital, sobre todo en la mujer, que hay mucha cercanía entre el orificio anal y la vagina, y además está abierto al exterior, y puede producir también inflamaciones en la zona, ¿sí? Entonces, por eso están nombradas acá, o en realidad una infección del tracto gastrointestinal puede aumentar la connotación de infecciones urinarias y genitales también. Y bueno, y Candida albicans, que es un hongo habitante de la flora vaginal. Sabemos que Candida es una levadura, o sea que sería dentro de los hongos que hemos visto como excepción unicelulares, pero en este caso un patógeno oportunista, ¿sí? O sea, habita en la vagina de la mujer, pero si se varía el pH o la condición de las bacterias que ahí habitan, puede modificarse y causar esta infección oportunista, creando como una secreción, se le llama como leche cortada, o sea, es como que el flujo vaginal tiene una consistencia como de leche cortada, de yogur, con un olor bastante ácido también, picazón, dolor, ardor, que es tan común que es una de las principales causas por las cuales las mujeres por ahí van directamente a la farmacia y se compran los óvulos que se colocan directamente con algunos antimicóticos o antibacterianos para solucionar estos síntomas y prácticamente nunca van a parar al médico, pero porque es una infección fácil de tratar porque no es un agente patógeno como gonorrea, o sea, no, es un habitante normal de la vagina que se desequilibraron algunas cosas y puede dar candidiasis. Es más, se la llama infección de transmisión sexual, pero a veces no se transmite sexualmente, porque como habita en la vagina, por ejemplo, hay mujeres que están tomando antibióticos por una faringitis, no sé, y el antibiótico está matando bacterias, dentro de esas bacterias mata bacterias normales, como del intestino que me da diarrea, bueno, mata bacterias también de la vagina, modifica el pH y a la mujer le da candidiasis. Y no es por transmisión sexual. O el exceso del uso del bidé, o la ropa que tiene poco algodón y que mantiene mucho la transpiración y la humedad en días de mucho calor, puede modificar el pH de la vagina y da candidiasis. Y no es de transmisión sexual. Entonces, se transmite sexualmente, pero
no es la única forma o vía de transmisión. Bueno, y el último tema que vemos hoy es el tema de subfertilidad. Subfertilidad se define a la incapacidad que tiene una pareja, o sea, no se estudia de a uno, porque si a uno yo puedo tener causas de infertilidad o de esterilidad de la mujer o del hombre, pero se le llama subfertilidad a la incapacidad que tiene una pareja de dar a luz un hijo vivo a pesar de mantener un ritmo normal de las relaciones sexuales, obviamente sin usar ningún método anticonceptivo. Y se da un tiempo de un año, porque pueden haber muchas variables por las cuales el encuentro, digamos, que debe hacer ese ovocito que se liberó una vez al mes nada más, durante un año, son 2 oportunidades nada más. Entonces, es como un número que estadísticamente se ha buscado para decir, a ver, no puedo llamarle subfértil a una persona que está buscando un hijo y justo en el mes que está buscando no se quedó, porque la probabilidad de que se encuentren las gametas en el momento exacto, que haya, bueno, un montón de cosas hacen que yo pueda preocuparme y decir, che, para, medio raro, que no quiere decir que tengan un problema o no, pero se mide a partir del año. Curtis me evalúa esta tabla de porcentajes de la probabilidad de esta causa de origen femenino, como una disfunción ovárica o tubárica, masculina, como baja calidad del semen o falta de motilidad en los espermatozoides, que se llama azospermia, pero hay muchas que dependen de causas inexplicables o de intoxicaciones o cuestiones que no tienen que ver hoy. Esto cambia mucho igual con el tiempo, chicos, porque acá si se fijan, si suman esto, tienen un porcentaje, y la endometriosis, tienen una alta probabilidad por parte de la mujer y del hombre menos, pero en estos últimos años se ha visto que por ahí, por el estrés laboral o lo que sea, hay mucha afectación no solo de la calidad del semen, sino de la producción de gametas, incluso en chicos jóvenes también por el abuso de sustancias tóxicas, y hoy en día se calcula como, primero que el 60% de las parejas que quieren tener hijos no pueden, que es un número altísimo, o sea, ni en pedo eso pasaba antes. Tiene que ver con un montón de variables, pero ese índice tiene un porcentaje femenino, un porcentaje masculino que ronda el 25% en cada uno y un 40% de causas conjuntas. ¿Sí? Y hoy en día hay muchas causas también inexplicadas porque son difíciles de comprobar, no porque no tengan una fundamentación, pero a ver, cualquier cosa que dé estrés oxidativo, que libere radicales libres, o sea, como algunos componentes que liberen más toxinas hacia el cuerpo y que no se desintoxiquen naturalmente y de forma efectiva. Desbalances hormonales tanto en el hombre como en la mujer. Bueno, un montón de cosas que por ahí en los parámetros, cuando yo justo un análisis o lo que sea, parecen normales, aparecen reflejadas como una causa de infertilidad. Entonces, por eso se ponen como inexplicables. ¿Qué hace el hombre entonces? Se inventa un método, una técnica de reproducción asistida para tratar de ir en contra de esto que naturalmente está impidiendo la fecundación. Siempre nos las vamos a ingeniar para crear algo, seguramente le soluciona la vida a mucha gente que realmente, o sea, considera que para resolverse en la vida o lo que fuera, quiere tener un hijo y lo busca, digamos, muy profundamente. Si hacemos un análisis, o sea, como más profundo de esto a lo largo de las generaciones, uno dice, qué loco, o sea, somos muchos en el mundo, estamos sobresaturando el planeta, y que hoy en día el 60% de las parejas que quieran reproducirse no pueden. Quizás la naturaleza está siendo inteligente diciendo, che, paren la bola, son un montón, están agotando todos los recursos y quizás es una señal evolutiva decir, corten la reproducción. Pero bueno, el hombre, sea si eso no es el fundamento evolutivo, digo, porque hay corrientes que hoy también hablan de esto, la realidad es que el hombre siempre trata de buscar métodos para los cuales se pueda lograr la solución de una fecundación, que va a ser una fecundación de una forma artificial, incluso en algunos casos externa, cuando somos un animal de fecundación y desarrollo interno. Todavía no se han encontrado, digamos, el útero o la matriz para el cual hacerlo artificialmente, pero sí los métodos para unir estas gametas. Lo cual, como les vuelvo a decir, en mujeres que hoy en día, digo mujeres porque lo más común con los años es que la patología venga por lado de la mujer, porque la mujer está hoy buscando, la mujer que busca ser madre, muchos años más tarde de lo que lo hacía antes. Esto de la emancipación de la mujer, el insertarse en el medio laboral, en el estudio y todo, está muy copado, pero biológicamente no vamos de la mano. O sea, es como que una mujer de repente, si quiere ser madre, que también está buenísimo esto que hoy tenga
la posibilidad de elegirlo. O sea, sus madres, abuelas, ni en pedo, es como, no sos madre, no te puedes resolver como mujer, bueno, una huevada así. Hoy en día uno puede elegir no serlo, pero claro, el que elige serlo tenemos una fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento es inevitable. Entonces, una mujer que planifica ser madre a los 35, 40 años, ya es vieja. O sea, vieja biológicamente hablando, no vieja en edad cuando el promedio de vida se ha extendido hasta los 80, 87 años, o sea, altísimo. Entonces, bueno, estas estrategias tratan de cumplir con la unión de las gametas o el desarrollo cuando por algunos métodos naturales no se puede tratar de suplirlos. Vamos a hablar de la inseminación artificial, se nombran siempre también con las siglas o IA, la transferencia de los gametos directamente a las trompas de falopio o GIF, la fecundación in vitro o FIV y la inyección intracitoplasmática de los espermatozoides o ICSI. La inseminación artificial es el método de más baja complejidad en el cual en realidad yo preparo, digamos, la muestra espermática en el momento adecuado, puedo estimular también al hombre para que tenga mayor carga en ese momento espermática, a la mujer también, y cuando se calcula la fecha de ovulación y se estimula a la mujer para que baja, o sea, para que el ovocito esté llegando a la trompa, se descarga con un instrumento, que es como ven acá, como una jeringa, directamente el esperma más cerca del útero, o sea, más cerca de la trompa. Entonces, cuando hay falta de la calidad del semen o falta de motilidad de los espermatozoides, muchas veces esta estrategia es válida, siempre y cuando no haya ningún trastorno de afectación de la trompa de falopio de la mujer o del ovocito, o el trastorno no tenga que ver con la implantación, porque a veces yo hago una inseminación artificial, pero en realidad el problema no estaba en que la gameta llegara y produjera la fecundación, sino que después no se implantaba. Entonces, si yo después compruebo algo así, esta estrategia no me va a servir. Si una mujer tiene endometriosis o tiene abortos espontáneos por posición de su útero, ¿para qué voy a hacer una inseminación artificial si el problema no está en la fecundación? O sea, la inseminación artificial se hace cuando yo, por los estudios previos que he hecho, calculo que el problema es la dificultad en encontrarse. Esta inseminación artificial es la única estrategia como más de baja complejidad, pero después tienen otras en donde ya tengo otras estrategias como mucho más de alta complejidad, por ende económicamente obviamente mucho más costosas, en donde, por ejemplo, en el GIF yo tengo la transferencia de gametos femeninos y masculinos directamente en la trompa. Estimula a la mujer para sacar el ovocito también, porque quizás no es como la inseminación artificial, ¿ven? Que ya salía solito, sino que estimulo y estirpo ese ovocito para hacerlo madurar, también hago lo mismo con los espermatozoides, y mando como todo el combo en la trompa, para que se unan naturalmente desde el primer punto, pero ya lo meto en la trompa. Lo que pasa es que a veces es tan cara esta estrategia y estoy dejando a merced realmente que la célula se una, que muchas veces se recurre, económicamente hablando y con efectividad mayor incluso, al FIV, ¿sí? A la fecundación in vitro, en donde en vez de directamente meter en la trompa las dos gametas, saco la gameta femenina, saco la gameta masculina, las hago unir como en una placa de Petri, las cultivo y cuando tengo 2 o 3 de estas células las mando directamente para que se implanten en el útero. ¿Sí? Entonces, ya estoy haciendo la fecundación in vitro, fuera. En las otras, en el GIF o en la inseminación artificial, la fecundación ocurre dentro del cuerpo de la madre. Acá no. Acá hay una fecundación fuera y después se inserta para que se implante. Y a veces, en la placa de Petri me doy cuenta, ni siquiera poniendo externamente a estos espermatozoides y a este ovocito logro que prendan y se forme un embrión, y tengo que usar una estrategia mucho más compleja que se llama ICSI, o inseminación intracitoplasmática de ese espermatozoide dentro del ovocito, y meter con una microaguja el espermatozoide dentro del núcleo del ovocito, ¿sí? De esta forma se ve por microscopía electrónica. La punción del material genético del espermatozoide va directamente adentro y se descarga dentro del ovocito. Y encima no lo tiene que lesionar, entonces es una aguja que pueda descargar, pero sin lesionar a la célula. Se hace con un aparato que se llama micromanipulador, que se ve de esta manera, entonces yo manipulo y agarro, digamos, el ovocito desde una punta y lo inserto para la otra. Cuando yo hago esta fecundación, o sea, este FIV o este ICSI, que son estrategias en las cuales la fecundación se da afuera,
entramos en un debate ético bastante interesante, porque tipo, ¿qué pasa si yo saco más gametas, las uno? ¿Y qué hago con esos embriones? Porque descartar embriones éticamente no es viable. O sea, yo en los laboratorios del mundo en los cuales se estudia fecundación, yo estudio los espermatozoides, estudio los ovocitos, artificialmente hago la unión de espermatozoides y ovocitos previamente estirpándoles el núcleo, porque si yo le estirpo el núcleo a un ovocito, quiere decir que no es una célula viva, pero sigue teniendo las capas de la zona pelúcida, de la granulosa para ver la fecundación, pero bueno, el estudio de la fecundación humana es muy controversial, porque esto de descartar los embriones es como medio difuso. Hasta el día de hoy, en la mayoría de las sociedades del mundo, se aprueban técnicas de fertilización asistida, el descarte de embriones que tienen determinadas patologías que son incompatibles con la vida. Entonces, por ejemplo, si yo saco 3 ovocitos de la mujer, espermatozoides los uno, y tengo un embrión que sé que va a tener síndrome de Edward, hoy lo puedo descartar. Ahora, entra en tela de juicio esta cuestión eugenesia, o sea, de elegir los mejores genes, de por qué descarto uno que tiene Edward y no descarto uno que tiene síndrome de Turner aunque pueda sobrevivir, o no descarto uno, no sé, que sea menos inteligente que el otro, si lo va a ser menos apto para sobrevivir. Bueno, y acá viene toda esta cuestión bastante ética. Entonces, muchas veces, si hay un gran prendimiento de los embriones en ese momento, así como se congelan ovocitos, también se pueden congelar embriones en cámaras que congelan a nitrógeno líquido a menos de 196 grados centígrados. Entonces, bueno, si consigo embriones de más, no los descarto, tampoco los implanto todo, pero los guardo para futuras transferencias, ¿sí? Entonces, no puedo congelar gametas masculinas, no tienen la capacidad de sobrevivir más que un tiempito. Por eso el banco de espermas, por eso o sea, el ser humano cuando trabaja con las gametas masculinas necesita donantes de espermatozoides diarios, no las puedo mantener, pero sí puedo mantener bajo determinadas condiciones a las gametas femeninas y a los embriones cuando ya se han unido también. Esto puede pasar, ¿sí? Esto puede pasar cuando yo no tengo la capacidad de tener ese, a ver, les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si una madre quiere tener, no sé, o una mujer quiere tener hijos con un tipo que está diagnosticado de cáncer terminal, por darles un ejemplo, y sabe que se va a morir, pero no lo quieren en ese momento? O sea, si la mujer decide puede guardar sus óvulos, pero no va a tener material genético de ese individuo. Entonces, lo que se hace es congelar directamente el embrión. ¿Sí? Profe, pero por Bueno, ejemplo, en una fecundación in vitro, sí, puede ser que cuando ya esté introducido dentro del útero de la madre, ahí se forme un gemelo. claro, sí, o sea, sí, por fecundación in vitro es donde más embarazos múltiples se dan, pero gemelo no idéntico, o sea, mellizo, trillizo, Ah, cuatrillizo, claro, todos esos gemelos son, no. sí, no, gemelos idénticos no tienen nada que ver, pero gemelos no idénticos, que es como se llama biológicamente al término de los mellizos, sí, obvio, obvio, obvio. ¿Sabes cuándo pasa esto? Cuando la verdad es que hubieron varios motivos quizás para los cuales las gametas no se encontraran, pero no tenían ningún problema realmente en unirse ni en implantarse. Entonces, yo logré hacer eso en una fecundación in vitro, pero cuando los mandé, claro, todos, no, si no tenían problemas en la implantación, se van a implantar todos. Cuando ya hay trastornos en esto que estudiamos por ahí de causas inexistentes y quizás hay algunas causas en el útero también que no se implantan, yo hago la fecundación, tengo el embrioncito y todo, pero después lo meto y en el aparato reproductor de la mujer no se termina de implantar. Entonces, como no se implanta, obviamente no tengo el nacimiento de ninguno, por eso fracasan. Pero cuando no hay problemas en la implantación, prenden todos. Entonces mandé 3 o 4, bueno, listo, prendieron todos. Así que sí, ahí es en donde se producen mellizos, trillizos, cuadrillizos. ¿Alguna pregunta, chicos?